Hebreos 13, versículos 13 y 14. Dice así: salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Una vez más, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Hasta ahí vamos a cerrar nuestros ojos para orar a Dios. Dios eterno, estamos delante de su presencia a través de Jesucristo nuestro Señor, aquel que tomó nuestro lugar en la cruz. Por medio de Él hemos alcanzado salvación y por medio de Él recibimos todas las cosas. Gracias, Señor, porque a través de Cristo es que hoy podemos estar aquí reunidos para adorar su santo nombre. Hemos llegado, Señor, al momento de la exposición de su palabra, por lo cual le rogamos, Señor, que usted hable con profundidad nuestras vidas, que usted, Señor amado, nos enseñe por medio de su palabra a vivir cristianismo, un cristianismo verdadero, un cristianismo real, un cristianismo radical y un cristianismo bíblico. Guíeme, Señor, para llevar a cabo esta exposición. Todo se lo pido a través de Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, dimos lectura a la carta de Hebreos y vamos a profundizar en los versículos a los cuales dimos lectura. Pero antes, también quería mencionarles lo que Pablo le dice a Timoteo en capítulo 2, en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 8, le dice así: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Yo a través de esta exposición quiero hacer una invitación a sufrir, hacer una invitación a todos los creyentes a sufrir. Y Pablo en 2 de Timoteo 1:8 está haciendo esa invitación a Timoteo. No te avergüences de dar testimonio de mí, nuestro Señor. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. O sea, Pablo estaba padeciendo por causa de Cristo y extendía también a Timoteo la invitación para sufrir por causa de Cristo. Y luego le vuelve a dar énfasis en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3, que dice así: sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Entonces Pablo sufría aflicción, padecía sufrimientos por causa de Cristo y estaba extendiendo también esta invitación a Timoteo: sufre por causa de Cristo. Y en los versículos que leímos, Pablo invita también a los judíos creyentes a que también puedan hacerse partícipe de los sufrimientos de Cristo. Entonces, así como Pablo invita a Timoteo a participar de las aflicciones y sufrimientos que conlleva vivir para Cristo, de la misma manera Pablo exhorta e insta a creyentes judíos a padecer sufrimientos por causa de Cristo. Y mi hermano, esta invitación no ha perdido vigencia.
esta invitación a sufrir por causa de Cristo aún sigue vigente. Todo creyente es llamado a padecer y participar de los sufrimientos que conlleva seguir a Jesús, nuestro Rey y Señor. El cristianismo no se vive a mi manera, a la manera que a mí se me ocurra. El cristianismo se vive a la manera de Dios. Y el cristianismo bíblico conlleva sufrimiento. El cristianismo se vive como Dios demanda y el sufrimiento es parte de un seguidor de Jesús. Entonces Pablo extiende a estos creyentes judíos que estaban siendo tentados a volver al judaísmo, les insta a abandonar el judaísmo e ir tras Jesucristo y padecer el sufrimiento que eso conlleva. Entonces en esta carta Pablo exhorta a los destinatarios, que eran judíos creyentes, a abandonar y apartarse del judaísmo y su sistema de rituales levíticos, que apuntaban y que ya de nada servían con la llegada del Mesías. Entonces Pablo les explicaba a estos creyentes que todos estos rituales, ¿no es cierto?, los sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento eran sombras del Mesías, apuntaban hacia Cristo. Entonces ahora, si Cristo ya había llegado, si ya se había cumplido la llegada del Mesías, no era necesario continuar haciendo aquellos rituales. Imagínese lo siguiente, imagínese un soldado que está en el frente en la guerra, que lleva meses en el frente, sin ver a su esposa, y un día le llega una foto de su esposa, una imagen de su esposa. Él va a apreciar mucho aquella foto de su esposa, lleva meses sin verla. Pero ahora imagine lo siguiente, este soldado termina su misión, vuelve a su casa, y cuando está llegando a su hogar, sale su esposa a recibirlo. Y él, al verla, dice, prefiero quedarme con la foto. Sería completamente absurdo, completamente absurdo. La fotografía no le puede dar lo que aquella esposa que es real le puede dar. Entonces, de la misma forma, Pablo les dice, todos esos rituales, todos esos sacrificios, dan una imagen, una fotografía de la realidad de Cristo. Cristo, el Mesías llegó, ya no necesitamos aquellos rituales. Por lo tanto, es absurdo que ustedes quieran continuar con aquellos sacrificios y aquellos rituales. Ya de nada servían con la llegada del Mesías. También en esta carta el autor se esfuerza por mostrar que Cristo era mayor a todo, que Cristo era el cumplimiento de aquel Mesías prometido. Y luego de desarrollar todo eso, mostrando que Cristo era esa realidad, llegamos a este capítulo 13, donde Pablo da algunas exhortaciones prácticas. Y es aquí donde Pablo extiende a estos judíos creyentes a participar de los sufrimientos que acompañan a un seguidor de Jesús. Y vamos a ver la primera parte del versículo 13, que dice así: salgamos pues a él fuera del campamento. Esto yo lo titulé, número 1, un llamado a abandonar el status quo. No sé si había escuchado hablar sobre eso, el status quo. El status quo se refiere a aquello que ya está normalizado, aquello que ya está establecido,
Por lo tanto, no es necesario cambiarlo. Si funciona, ¿para qué lo vamos a cambiar? Entonces, ¿por qué este es un llamado a abandonar aquel status quo? Porque justamente el judaísmo y todos sus rituales eran eso. Era algo que ya estaba establecido, que había funcionado, pero ahora con la llegada de Cristo ya no era necesario, había quedado obsoleto. Entonces, Pablo les llama a abandonar a aquellos que les daba una falsa seguridad, los rituales, las rutinas, aquello que los hacía sentir cómodos, aquello que estaba establecido y que por los siglos los llevaba a ellos a acercarse a Dios. Ahora Pablo les dice, eso ustedes los deben abandonar. Y uno se preguntará, ¿por qué? Y la respuesta de Pablo es, porque ahora con la realidad de Jesús y a través de Jesús se podían acercar a Dios y cultivar una relación con Él. Entonces todos esos rituales en algún momento les permitieron acercarse a Dios. Pero ahora con la llegada del Mesías ya no era necesario. Ahora debían ir a Cristo y a través de Cristo podían cultivar una vida de relación con Dios. Entonces salgan a Cristo fuera del campamento, dejen ese status quo, vayan a Cristo y cultiven una relación con Dios. Y esto es bien interesante, porque aquí los destinatarios de la carta son judíos. Entonces un judío que fuese un buen judío, lo más probable es que haya leído el Pentateuco. Y estas palabras, salgamos pues a él fuera del campamento, le iban a sonar. Y es como si Pablo les dijese a estos creyentes judíos, no es primera vez que ocurre esto. No es primera vez que se nos llama a salir del campamento. O en la situación de Cristo más específico, salir de las puertas de la ciudad para así poder encontrarse con Dios. Éxodo 33:7 dice así, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Entonces imagínense un judío que era estudioso del Pentateuco, lo que le estaba diciendo Pablo le iba a sonar. No es primera vez que se nos llama a salir de la comodidad para ir tras Dios, para ir a tener comunión con Dios. Ahora, ¿qué había ocurrido? Contexto de Éxodo 33. Moisés había subido al monte a recibir las tablas de la ley. ¿Qué ocurrió? El pueblo se hizo un becerro de oro, empezó a adorar a otros dioses, rechazó al único Dios verdadero. Por causa de eso, Dios quería destruir a aquel pueblo pecador, malvado. Imagínense, Dios hizo tremendas maravillas con ellos y ellos ya lo estaban rechazando, cambiando por un Dios falso. Entonces, Moisés desciende al darse cuenta de todo esto, quita aquel tabernáculo de reunión que estaba en medio del pueblo y lo saca del campamento. Entonces ahora todo aquel que quería acercarse a Dios debía salir del campamento, dejar la comodidad de su carpa y salir del campamento para ir a encontrarse con Dios.
Entonces, como si el autor le estuviera diciendo lo siguiente: así como en el pasado el pueblo rechazó a Dios y el tabernáculo fue llevado fuera del campamento, así los judíos han rechazado a Jesús. Por lo tanto, padeció fuera de la ciudad. Entonces salgamos a su encuentro fuera de la ciudad, así como el pueblo de Israel tenía que salir del campamento para tener comunión con Dios. Se les llama, por lo tanto, a abandonar la comodidad y confort para ir a Dios. Debían tomar una decisión, hacer un sacrificio, renunciar a esa antigua vida de sacrificios y rituales. Él no les dice: sumen al judaísmo a Jesús y sigan viviendo como siempre lo han hecho. Les llama a abandonar el judaísmo y reemplazarlo por el cristianismo al ir a Jesús. Y ahora vemos esto mismo a nuestras vidas o a nuestros días. Hoy tenemos personas que se dicen creyentes, pero que no hay un antes y después de Cristo en sus vidas. O tenemos creyentes viviendo un cristianismo rutinario que apenas afecta a sus vidas cotidianas, pero se sienten seguros porque van al culto el domingo, ofrendan, diezman, cantan, participan de las actividades de la iglesia, pero volvieron un mero ritual la vida cristiana y al final son vidas insípidas, sin poder. Cristo es simplemente un adorno en sus vidas cómodas y confortables. Imagínense, esos judíos estaban cómodos, tenían ese sistema de rituales, de sacrificios para acercarse a Dios, estaban todos los amigos ahí, estaban cómodos. Entonces muchos vuelven la vida cristiana aquello, un mero ritual. Vestirme de una forma, cumplir con las actividades de la iglesia. Mientras eso no afecte mi vida cómoda, está todo bien. Para muchos ser cristiano es una mera declaración, una declaración más que ayuda a sumar puntos en el currículum. Yo hago esto, ay, soy cristiano también. Pastor Sugel, cuanto a este mismo tema, dice lo siguiente: cuando nuestra prioridad ya no es obedecer a Dios y es conservar nuestro estilo de vida, algo anda mal. El cristianismo que busca evitar toda incomodidad, toda renuncia y sacrificio es un cristianismo estancado. Es mera religiosidad sin poder, nos mantiene seguros, pero también sin hacer ningún impacto. Entonces, mi hermano, el llamado para nosotros también es a abandonar aquel status quo, aquel estilo de vida que solo se reduce a lo terrenal. El llamado es abandonar nuestra vieja manera de vivir y vivir una nueva vida en Cristo. Abandonar nuestra vieja manera de vivir y vivir una nueva vida en Cristo. ¿Qué más nos dice el versículo 13? Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Llevando su vituperio. ¿Qué quiere decir esto? Padeciendo aflicción, padeciendo deshonra, padeciendo sufrimiento. Entonces, número 2, un llamado a padecer sufrimiento.
Aquí se les invita a los creyentes judíos a aceptar el padecer vituperio al ir a Jesús, abandonar el judaísmo con todos sus sacrificios y rituales y reemplazarlo por el cristianismo. Ahora, al hacer esto, eso les traería sufrimiento. Si a Cristo mismo lo rechazaron y despreciaron, a ellos les esperaba lo mismo. Entonces los llama a abandonar aquella vida antigua y a vivir una nueva vida en Cristo. Ya no debían pretender ser aceptados por los que rechazaban a Jesús. Debían aceptar el oprobio y vergüenza que esto les significaría. Sus propios amigos, sus propias familias, sus propios hermanos, cuando ellos fuesen a Cristo, los iban a rechazar, despreciar. Iban a ser rechazados por sus familiares, acusados de desertar. No podrían ingresar al templo ni a las sinagogas, serían expulsados de toda institución judía. Pero Pablo les dice, Jesús ya trazó el camino para acercarnos a Dios. Debemos ir a Jesús y sufrir, llevar su vituperio. Entonces salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. Jesús ya está fuera. Él ya trazó el camino. Jesús fue crucificado fuera de la ciudad. Él cargó su cruz hasta llegar al lugar de la crucifixión. Esto nos lo dice Juan capítulo 19, versículos 17 y 18. Dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Sabemos después todo lo que ocurrió. Cristo fue crucificado, murió por los pecadores, pero al tercer día resucitó y fue exaltado en gloria. Pero para ser exaltado en gloria, Jesús primero padeció sufrimiento. Entonces el llamado es a estos judíos, si quieren también ser exaltados en gloria, tienen que ir tras Jesús y sufrir por su causa. Entonces, Pablo les estaba haciendo tomar una decisión. ¿Están dispuestos a sufrir por Cristo? Y aquella pregunta se extiende también para nosotros. ¿Estamos dispuestos a sufrir por Cristo? El pastor Sugel también en una exposición hace esta pregunta. Y dice lo siguiente: ¿estás dispuesto a sufrir por Cristo? ¿O estás tratando de construir una vida cristiana sin riesgo, exenta de rechazo? ¿O estás tratando de construir una vida cristiana sin riesgo, exenta de rechazo? El cristianismo conlleva sufrimiento. Ahora, este sufrimiento cristiano, como el pastor también lo dijo en algún momento, este sufrimiento cristiano por causa de Cristo no es un sufrimiento autoinfligido. Es un sufrimiento por consecuencia, ya que este mundo oscuro, insípido, mentiroso y pecador
no soporta la luz, el sazón, la verdad y santidad que irradia el creyente genuino. Todo verdadero creyente sufrirá al esforzarse en obedecer a Dios y subyugar sus deseos y voluntad a su Señor. El mundo caído, Satanás, no lo soporta. Entonces, mi hermano, el cristianismo no es una religión masoquista, ¿cierto? No nos debemos autoinfligir sufrimiento. El cristiano sufre cuando busca vivir una vida verdadera en Cristo, cuando abandona todos sus deseos, sus metas, por amor a Cristo. El mundo no lo soporta y no lo puede soportar. Ellos aman las tinieblas. Por lo tanto, desprecian la luz. Y un creyente genuino es luz. Un creyente genuino es sal. Molesta. Cuando usted está en su trabajo y todos mienten y usted dice la verdad, ¿qué pasa? Va a ser despreciado. Cuando usted abraza el cristianismo, muchas familias se apartan. Nos abandonan. Más, ser cristiano conlleva sufrimiento. Entonces, debemos, o llamados es, ¿no es cierto?, abandonar el confort, la comodidad, e ir tras Jesucristo y padecer el sufrimiento que eso conlleva. Y luego, retrocediendo un poquito y también tomando el versículo 14, dice: salgamos pues a Él. Esa parte es importante, salgamos pues a Él. Salgamos pues a Él. ¿Quién es ese a Él? Es Jesús, es Cristo. Salgamos a Cristo, fuera del campamento, llevando su vituperio. El versículo 14 dice: no tenemos ciudad permanente, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Aquí en la parte 3. La titulé Jesús, el galardón mayor está esperando. Entonces Pablo les señala que vayan tras Jesús, que salgan al encuentro de Jesús. Él está esperando. Cristo está esperando, Él ya atravesó el sufrimiento. Ahora nos llama a salir a encontrarle. También el versículo 14 les recuerda que su residencia en esta tierra no es permanente y que son ciudadanos del cielo. Entonces les dice: salgan fuera del campamento. Allá está el galardón. Allá está el premio. Allá está la meta. Allá está Cristo. Ustedes no viven solamente para esta tierra. Ustedes son ciudadanos del cielo. Y aquí la aplicación final.
así como a aquellos judíos creyentes se les llama a abandonar todo, pero ir tras ese galardón llamado Cristo. El llamado también es para nuestras vidas. Vamos a Jesús con todo lo que eso implica. Mas tengamos en mente que no hay nada más valioso que Él. No hay nada más valioso que Cristo. Y esto me recuerda a una ilustración que usa Paul Washer, que voy a parafrasear y tal vez agregar cosas. Pero él dice que si en una balanza colocamos todo lo creado, todo lo que tiene valor, toda la belleza, todos los planetas, todas las estrellas, todas las galaxias y todas esas cosas, las colocamos en una balanza. Y del otro lado colocamos a Cristo para ver quién pesa más, quién es más valioso. Él dice, Cristo pesa mucho más. Cristo es más valioso. Todas esas otras cosas ni se comparan al valor de Cristo. Es más, es Cristo quien les da valor a esas cosas. Entonces ese Cristo valioso, el que está esperando, el que está llamando, vengan a mí. Yo sé que eso implica sufrimiento, pero aquí estoy. ¿Es tu vida más valiosa que yo? ¿Será que Cristo merece nuestro sacrificio? Entonces, mi hermano, el llamado es a ir tras ese Cristo valioso. Ser cristiano significa sufrir, significa sacrificio, esfuerzo. Significa que nuestros deseos, nuestra voluntad queda subyugada a nuestro Señor Jesús. Vivimos primeramente para su reino, para su gloria, y las demás cosas ocuparán su lugar. Y antes de finalizar, quisiera que tengamos en mente lo siguiente. La realidad es que hay cristianos en otros lugares que están sufriendo, que están padeciendo sufrimiento. Muchos de ellos padeciendo sufrimiento físico, y dando hasta sus vidas por amor a Cristo y por la causa. Teniendo eso en mente, que hay creyentes que están padeciendo, que en el pasado muchos creyentes padecieron, muchos mártires, el mismo Cristo padeció. John Piper dice lo siguiente: ¿debo ser llevado al cielo en un lecho de flores, de facilidades, cuando otros luchan por ganar el premio, navegando mares sangrientos? Eso muchas veces estremece mi corazón. ¿Cuántos creyentes padeciendo? ¿Cuántos creyentes dando sus vidas? Y uno muchas veces viviendo un cristianismo tan liviano, tan débil, tan mediocre. Y quiero citar una parte de un libro de Richard Wurmbrand. Se llama el libro Torturado por amor a Cristo. Y aquí vamos a ver cómo la realidad de un hombre que dejó de lado el confort, la comodidad, por seguir a Cristo. Y dice así:
Esto es en el contexto cuando en Rumania, era un pastor de Rumania, llegaron los rusos comunistas y comenzaron a apoderarse de Rumania. Y él dice así: los comunistas convocaron una asamblea de todos los grupos cristianos en el edificio de nuestro parlamento. Asistieron 4.000 sacerdotes, pastores y ministros de todas las denominaciones. Y estos hombres de Dios escogieron a José Stalin como el presidente honorario del Congreso. Al mismo tiempo, él era el presidente del Movimiento Mundial de los Ateos y asesino en serie de cristianos. Uno tras otro, obispos y pastores se pararon para declarar que el comunismo y el cristianismo fundamentalmente eran el mismo y podían coexistir. Un ministro tras otro dio palabras de elogio al comunismo y aseguraron al nuevo gobierno la lealtad de la Iglesia. Richard Wurmbrand dice: mi esposa y yo estuvimos presentes en esa asamblea. Sabina me dijo: Richard, párate y quita esa vergüenza de la cara de Cristo, le escupen en su cara. Richard Wurmbrand le dice: si lo hago, perderás a tu esposo. Ella respondió: no deseo tener a un cobarde como esposo. Entonces Richard dice que él se levantó y habló en esta asamblea, elogiando no a los asesinos de cristianos, sino a Jesucristo, declarando que nuestra lealtad ante todo es para Él. Los discursos en esta asamblea fueron difundidos por radio y el país entero pudo oír proclamado el mensaje de Cristo desde el podio del Parlamento comunista. Después tuve que pagar por lo que hice. Y escuché esto. Después tuve que pagar por lo que hice. Y él dice así: pero valió la pena. Pero valió la pena. Él fue torturado. Él fue separado de su esposa, de sus hijos. Pero fue torturado por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Porque entendió que la cosmovisión de este mundo no puede coexistir con la cosmovisión cristiana. Entonces nosotros no intentemos hacer coexistir aquellas dos cosas y vivamos un cristianismo real. Aceptemos la invitación y suframos por causa de Cristo. Amén. Les invito a cerrar sus ojos para que podamos hacer una oración.